Hola, buenos días mi gente linda, estamos aquí de vuelta para preparar otra deliciosa receta. Hoy será un desayuno estilo pasaje Durango, que es como nos lo preparaban allá, y nosotros también aquí el fin de semana nos deleitamos con esta deliciosa comidita de pueblo. Vamos a hacer unos frijoles con queso, unos huevitos batidos, como le decíamos allá, o en torta, unos huevitos estrellados, su salsita macha que la vamos a moler en el molcajete, y vamos a hacer unas tortillas de harina. Allá lo normal eran las tortillas de maíz, pero cuando comíamos tortillas de harina era un lujo. De frijol, sal al gusto y una cucharada de manteca de cerdo. Huevitos, pues los huevos los que vayan a hacer. Para la salsa solamente estaremos utilizando 2 tomates y 5 chiles. Para las tortillas de harina, 5 tazas de harina, media taza de manteca, 2 cucharadas de royal o polvo para hornear, sal al gusto. Aquí tengo 2 tazas de líquido, que es 1,5 tazas de agua y media taza de leche. Y para los frijoles, también si le quieres poner queso fresco, aquí tengo yo queso fresco para ponerle. El primer paso, vamos a poner a cocer el frijol. Así 1,5 tazas, lo vamos a lavar bien, le vamos a poner 6 tazas de agua y lo vamos a poner a cocer por aproximadamente 1 hora y media. Este lo lavamos unas 2 veces. Lo ponemos a hervir. Cuando empiece a hervir le vas a bajar a fuego lento y ya lo dejas ahí. También si tienen esta olla, se cocen más rápido. Allá va a tardar 1 hora y media, aquí tarda 30 o 40 minutos en lo que se calienta, y le ponemos en chili bean 30 minutos y en 30 minutos se cocen. Bueno, Carlos, ahora que ya tenemos cociendo los frijolitos, vamos a hacer la salsa, vamos a ponerlos en el comal. Estos los vamos a asar aquí hasta que ya les vamos a estar dando vuelta hasta que ya estén cociditos. Bueno, Carlos, ahora vamos a hacer las tortillitas de harina. Con 5 tazas salen bastante. Si quieren hacer menos, hagan 2,5, y pues ya va a ser 1/4 de taza de manteca. Le vamos a poner la sal al gusto. Luego le ponemos el polvo para hornear. La manteca. Ya que está bien revuelta, vamos a empezar a ponerle el agua con la leche. Esto es poco a poco. Vivi, ¿quieres intentar hacer hoy una de harina? A ver si te sale. Ya ahorita que la tenga batida y todo. Al principio le salen a uno bien feas. Esto ya con el tiempo ya te van saliendo bien y vas agarrando las medidas. La consistencia, ustedes le van a ir tanteando, tiene que quedar un poquito durita para que la harina, al momento que estés haciendo la tortilla, se extienda. Pero en caso de que te quede aguadita, pues nada más le pones más harina. Bueno, ya casi está esta masita. Tengo otro video donde ya hice unas gorditas y hice ya una masa así, para si quieren ir a verlo. Ahí tengo una receta de chile con queso y huevo en salsa verde. Y ahí hacemos unas gorditas, pero es el mismo proceso que este que estamos haciendo ahorita. Bueno, Carlos, yo creo que no escuchas las burbujitas que salen, pero yo las siento en mis manos. Así que ustedes van a saber cuándo es hora de parar de amasar. Hoy
Se escuchan como peditos. La vamos a dejar reposando unos 5 minutos y empezamos a hacer los testales. Vamos a quitar el chile porque ya está bien tostadito, lo vamos a dejar reposar un ratito y los tomates los dejamos un poquito más. Mira, ponle esta aquí encima para que se sube un poquito en lo que están los tomatitos. Just touching the spices with a rock. No toques el chile porque te van a arder las manos. Adiós, tomates. Para las tortillas, Carlos y Viviana y mi audiencia hermosa de YouTube, los testales para las tortillas son más grandes que los de las gorditas. Depende del tamaño que quieran la tortilla, de ese tamaño van a ser el testal. Yo las voy a hacer un poquito grandecitas. Se va sintiendo en la mano el tamaño. Ya tú le vas poniendo o quitando. Mira, tienes que hacerlo así. Lo vas a rolear. A darle como que lo llevas y lo traes otra vez. Lo llevas y lo juntas. Y esto que quedó para acá lo vas a voltear así. Y mira. Lo vas a ir volteando. Le haces así y ya queda esto abajo. Hey, try how my mom's doing it. Es más fácil si tú le pones un poquito de harina y empiezas a extender la masa. Are you gonna do one? A ver, baby, here. Si ves que se te pega, ponle otro poquito de harina. Hay veces que la harina queda en su mero punto y no necesitas ponerle. Que la masa, digo, queda en su punto y no necesitas ponerle harina. Sí, vete tranquila. Mucha fuerza, ¿verdad? Normalmente no tiene uno que estarla volteando de un lado para otro. Oh, ok. Ok, perfecto. Empezamos a hacerlas de harina. Le puse yo en el número 4. Esperamos unos segunditos que las burbujitas suban y lo volteamos. Mira, la volteas y ya va a estar un poquito doradita. Y le vamos a poner el ladrillo o con lo que lo quieran aplastar. Pero hay que irle dando vuelta para que se vaya cociendo parejo de todos los lados. Son unos 5 segunditos de cada ladito. Luego revisamos. Todavía le falta. Le dejamos otro ratito. Mira el color. Si las quieren más cafés, pues la dejan otro poquito. Vamos a poner la manteca. Dejamos que se caliente para guisar los frijolitos. Oh, this is gonna be Con dangerous. esto hay que tener cuidado, sí, porque brinca.
Estos los machucamos un poquito. El queso lo despedazamos. El queso es al gusto. Bueno, Carlos, ya tenemos aquí listo nuestro rico desayuno de rancho. ¿Cuáles huevitos quieres, Vivi? ¿Batido o...? Ok. ¿Sí te gustan los frijoles, no, Vivi? Ay, esta Sí, delicia de huevitos, sí. Frijoles. Y le ponemos un poquito de salsa arriba al huevito. Aquí les dejamos esta deliciosa receta. Yo sé que muchos de los que nos ven lo hacen. Es un desayuno típico de nuestro pueblo, Pasaje Durango, pero me imagino que en otros lugares también lo hacen. Así que aquí se los dejamos. A mí me gusta hacerlo el fin de semana y disfrutarlo con mi bella familia. Espero que ustedes también lo disfruten. Nos vemos en la próxima y aquí nos vamos a quedar comiendo. Así mismo. Nice. ¿Quieres intentar hacer uno, hija? Ya había hecho uno anterior en otro video. ¿Ya, verdad? Ya. Oh, sí. Quítate, pues. ¿Qué sientes si ella en los 5 minutos deje Igual fue uno, pero no.